Efesios capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Nos ponemos de pie, amada familia. Bien. Dice la palabra de Dios, todos juntos, Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, a todos nos dice Dios mediante su Santo Espíritu, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hasta ahí con la palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos oír, recibir con amor tu santa palabra. En Cristo Jesús, amén. Podemos sentarnos. Bueno, pues antes que nada me da mucho gusto de verlos, de saludarlos en esta mañana. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la vida también de mi hermano Hernán, que ya está mejorcito. Gracias a Dios por él. Bien, y por todos, ¿verdad? Es un gusto verles. Ahorita que iba por la calle, vi a varios que venían a prisa con sus autos, caminando con sus pasos. Y qué bueno que hoy está en este lugar dándole gracias, alabanza y honor a nuestro Dios. Y más en este día que es tan precioso como el día de la Santa Cena. Entonces, hermanos, yo deseo de todo corazón que, como dice la Escritura, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Bien, ¿ya les entregaron sus bosquejos? ¿Sí? Ok. Vamos a ir llenando paso a pasito, ¿vale? Bien, vamos entonces a retomar la serie de mensajes que habíamos dado una pausa por el mes de la Biblia. Y bueno, gracias también a Dios porque por ahí vi a Lynn en el Face haciéndonos un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado. Gracias. Y a todos los jóvenes, junto con ella y todos los demás, les invito a que pues hagan más cosas, transmitan más cosas, saben cantar, saben orar, saben esto resumir, háganlo, es bueno para la gloria y honra de Dios. Bien, entonces vamos a retomar esta serie que hemos llamado Vida Cristiana Radical. Y como he dicho, no se trata de hacer loqueras, sino más bien de echar raíces profundas en el Evangelio. Y yo no me voy a cansar en toda esta serie de mencionarles cuán beneficioso es echar raíces profundas en nuestra fe.
¿Recuerdan lo que dice Jeremías 17, versos 7 al 8? ¿Alguien recuerda? Bueno, si no, yo se lo recuerdo nuevamente. Dice la palabra de Dios: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Quien echa raíces profundas en la palabra de Dios, dice aquí que es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y los beneficios de estar plantado, ¿verdad?, cerca de corrientes de agua es que sus hojas de aquel árbol no se van a marchitar, siempre va a dar fruto, y aun cuando venga el año de la sequía, él estará siempre verde y dará siempre fruto. En mensajes anteriores también hemos visto que la vida cristiana, ¿dónde inicia? Inicia con un nuevo nacimiento. Cuando uno oye el Evangelio, cuando uno lo entiende y obedece las demandas del Evangelio, como son el arrepentimiento y creer en Jesucristo, ¿qué sucede? Dios hace esa obra maravillosa del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene a vivir a nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Dios pone su espíritu dentro de nosotros. Entonces, eso hace la palabra de Dios. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, en Ezequiel capítulo 36, en los versículos 25 al 27. Bien, luego seguidamente, hermanos, aprendimos, gracias, que cuando una persona nace de nuevo, necesariamente hay cambios en su vida, y a esos cambios llamamos una conversión. Y la conversión no es otra cosa que dejar nuestra antigua manera de vivir para ahora vivir en novedad de vida. Entonces, de eso estamos hablando. Y en semanas pasadas, bueno, ya comenzamos a leer Efesios capítulo 4, versos 17 al 32, y bueno, vimos dos grandes cambios que se producen en la persona que ha nacido de nuevo. Amén, ¿me permite tantito? Bien, entonces vimos que una persona que nace de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, debe cambiar su manera de pensar para que luego pueda cambiar su manera de vivir. Bueno, eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, del 17 al 32. Luego, seguidamente, hablamos que una persona que ha nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, debe cambiar su manera de pensar, debe despojarse de su antigua manera de vivir y debe vestirse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre creado según Dios, y eso está en Efesios 4, 25 al 32. Y si recuerda, uno de esos puntos, hablamos que como nueva criatura, ¿verdad?, debo de dejar de mentir y ahora hablar la verdad. Qué difícil es esto, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad así que ya se nos es normal. Pero dice el Señor que para la persona que ha nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, debe dejar de mentir y hablar con la verdad.
Eso le decimos a nuestras esposas, ¿verdad? ¿Estás enojada? No. Bueno, eso pasa, hermanos, en el matrimonio. Los demás, en los demás no pasa. Bueno, luego, hermanos, hablamos que una nueva criatura también debe de dejar el enojo injusto. Y dice la palabra de Dios que pues no debe esperar, ¿verdad?, que termine el día sin antes ser reconciliado. Y dice la palabra de Dios que debe dejar esa costumbre, ¿verdad?, de dejarse de hablar por días, por años, por siglos. Y el Señor dice, sí, está bien, manifiesta tu enojo, pero reconcíliate enseguida. Luego hablamos también que una nueva criatura debe dejar de robar, ¿verdad?, debe de dejar de hurtar y compartir con generosidad. Sí, porque a veces dejamos de robar, pero no compartimos con generosidad. Y eso tampoco es agradable delante de Dios. También como nueva criatura, ¿verdad?, debo de dejar de decir palabras corrompidas y hablar palabras que edifiquen. Y también ahí vimos que una nueva criatura debe pasar de practicar vicios naturales a practicar las virtudes cristianas. Entonces, todo eso hemos visto y, hermanos, es muy necesario que tengamos en cuenta todas estas cosas para poderlas ir trabajando en nuestro diario vivir. Ahora, vamos entonces a nuestro sermón. Ese no es el sermón el que les dije, ¿verdad? Apenas es un pequeño recordatorio. Gracias, Os. Entonces, ahora vamos al punto 3, al cambio radical número 3. Y digo esto, hermanos, en el amor del Señor. Una persona que ha nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, debe tomar a Dios como su modelo de vida. Una persona que ha nacido de nuevo debe tomar a Dios como su modelo de vida. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces entramos en materia y aquí me voy a ir un poco rápido para que también ustedes no se aburran, no se cansen y vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero la exhortación del texto. Dice la palabra de Dios, sed pues, ¿qué? Imitadores de Dios como ¿qué? Como hijos amados. Voy a empezar con la posición de hijos, ¿sale? Todo aquel que ha nacido de nuevo ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ha pasado de ser hijo de Satanás a ser ahora hijo de Dios. Ahora está en una nueva familia. Dios es ahora su papá. Ahora, en esa relación de amor de padre e hijo, Dios dice que nosotros debemos imitarlo a Él. Antes imitábamos muchos otros modelos, pero Dios dice, ahora quiero que mis hijos sean como yo, que sean más como yo. ¿Ok? Esa es la exhortación. Por eso dice, sed pues vosotros imitadores de Dios, como que, como hijos amados. Ahora mire, cuando hablamos de imitar, a veces pensamos en movimientos físicos, a veces pensamos imitar la voz de alguien, a veces pensamos imitar la forma en que se viste alguien. Bueno, a mí normalmente me viene ese tipo de ideas cuando escucho la palabra imitar. Pero en este caso, hermanos, no es así. Cuando aquí se nos dice que debemos ser imitadores,
normalmente lo que se nos está diciendo es que la vida de Dios debe experimentarse en carne propia y así poder manifestar las cualidades, las perfecciones de nuestro Dios. Por ejemplo, mire, si un niño es honesto, si un niño es amoroso, es porque sus padres son así. Porque los niños aprenden imitando a sus papás. Por ejemplo, mire, tenemos en la familia de Oz una familia de músicos y de personas que cantan, ¿no? Entonces, ahora que Elías estuvo en casa y estuvo 3 días con nosotros, él canta sin pena, sin pudor. Él canta, se expresa así. ¿Pero por qué? Porque en casa ve ese ejemplo. Entonces, de la misma manera, hermanos, las personas que han nacido de nuevo se deben expresar como se expresa el Padre Eterno. Esa es la exhortación. Y sabe que la Biblia está llena de exhortaciones a sus hijos de ser como Él es. Por ejemplo, Mateo 5:48, y esto lo dijo Jesús: sed pues, dice, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que dice, es perfecto. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Y Efesios capítulo 5:1 repite esta misma verdad, cuando nos dice: sed pues imitadores de Dios, como ¿qué? Como hijos que son amados. ¿No le da gozo saber que usted, Dios no lo ve como el hijo odiado, el hijo rechazado? Dios lo ve como el hijo o la hija que es amado, amada en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta de nuestro texto: ¿en qué debemos imitar a Dios? ¿O en qué debemos ser como Dios? Y obviamente, hermanos, pues la respuesta sería pues en todo, porque ese sería como el contexto de toda la Biblia. Debemos imitar a Dios en todo. Pero si nos limitamos a nuestro texto, vamos a ver que en 2 cosas debemos ser como nuestro Dios. ¿Ok? En primer lugar, hermanos, vamos a ver la respuesta. Debemos imitar a Dios en su forma de amarnos y perdonarnos. ¿Sí? Ese es el punto ahí. Yo debo imitar a Dios en mi forma de amar y perdonar, obviamente, a mis hermanos en Cristo Jesús, porque está hablando de un contexto de iglesia. Entonces, a mí se me dice, por ejemplo, Efesios 5:2, y andad, ¿qué dice? ¿En qué? En amor. Andad en amor. Amados, es un verbo imperativo que nos indica una acción. ¿Y cuál es la acción aquí? Es sencilla, que debemos vivir en amor. Eso es la exhortación aquí. Debemos vivir en amor. Ahora, ¿por qué Dios nos dice esto? Porque el amor, hermanos, es la característica número 1 de los hijos de Dios. Sí, mire, por ejemplo, ¿cuál es la característica principal del agua? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la característica principal del sol? Que da luz, que da calor, ¿no?
que da energía. Bueno, pues la característica principal de los hijos de Dios es que debemos amar, o la característica principal de los hijos de Dios es que se aman unos a otros. La palabra de Dios dice que cuando no amamos, pues en verdad no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios dice es amor. Entonces, la característica principal de los hijos de Dios, de los que han nacido de nuevo, es vivir una vida de amor. Y no solamente vivir una vida de amor, sino que hacer todas las cosas con amor. Esa es la característica principal del cristianismo. Ahora, yo considero que todos ustedes, pues dicen, pues pastor, pero eso ya lo sabemos. Sí, pero yo estoy aquí para repetirle eso. Entonces, todos creo que coincidimos en que debemos vivir una vida de amor. Eso, le digo, en eso no está la novedad. El punto es que este texto nos dice que debemos andar en amor, pero luego nos pone un ejemplo a seguir. Debemos andar en amor, dice nuestro texto, ¿como quién? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. Entonces, ¿quién debe ser nuestro modelo a seguir en cuanto a amar? Cristo. Ahora fíjese bien. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Ahí dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Obviamente está haciendo alusión de la obra redentora de Cristo. Entonces, dice el Señor, debes amar como amó Cristo. ¿Cómo amó Cristo? Al grado que se entregó por ti y por mí. Pero ahí no acaba la cosa. El punto aquí es, ¿por qué Cristo Jesús se entregó por nosotros? Y la respuesta, amados hermanos, a esta pregunta es, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Por eso se entregó Cristo por nosotros, para que fuésemos perdonados. Entonces, ¿cuál es la expresión más grande del amor de Dios? El que Cristo haya dado su vida por nosotros, sí. Pero también la expresión más grande del amor de Dios es el perdón que nos ofrece mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿en qué debo imitar a Dios? ¿En qué debo imitar a Cristo? Pues es obvio. Yo debo amar como Cristo amó, al grado de mostrar el perdón a otros hermanos que me ofenden. ¿Sí? Eso está diciendo el texto. Y bueno, para soportar esto que estoy diciendo, pues usted puede leer Colosenses 3:13. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? ¿Nos ayudas? Colosenses 3:13. La Reina Valera, si quieres. Colosenses capítulo 3, verso 13. Por favor. ¿Qué dice? Dándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice? Hacedlo vosotros. Entonces, ¿cómo debemos mostrar el amor? Mediante el perdón. ¿Cómo debemos perdonar? Como Cristo nos perdonó. Ahora fíjese, escuche bien,
algunos de los que están aquí dicen, bueno, pues gracias a Dios, yo no fui ratero, yo no fui borracho, yo no fui, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerden que la gracia de Dios, que la justicia de Dios se manifiesta tanto para pecados pequeños, ¿verdad? Según los católicos, que hay pecados pequeños, pecados grandes, como para los pecados pequeños y grandes. Si por un pecado somos juzgados delante de Dios, seríamos condenados. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. ¿Ok? Entonces, de la manera que Cristo te perdonó, así debemos perdonarnos, ¿verdad? O así debes perdonar a quien te ofende. Y obviamente está hablando en el contexto de la iglesia. Eso ya no les gustó, ¿eh? Que dicen, no, yo sí puedo ser una persona amorosa con todo el mundo, pero eso de perdonar está cañón. Entonces, pero la Biblia dice eso. Tu ejemplo máximo para que puedas amar y perdonar es Dios, ¿vale? Y en eso debemos imitarlo. Número 2, ¿en qué otra cosa debemos imitar a Dios? Y la respuesta está en Efesios 5, del 3 al 7, pero permítame decirle en qué debemos imitar a Dios y luego lo vemos. Debemos imitar a Dios siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, cuando hablamos de la palabra de santidad, hablamos de apartarnos. Más bien de lo que Dios hizo fue apartarnos para Él. ¿Ok? Entonces, sacándonos del reino de las tinieblas y trasladándonos al reino de su Hijo Jesucristo, sacándonos de la familia del diablo y poniéndonos en la familia de Dios. Dios nos separó. ¿Entendemos eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos imitar a Dios? Bueno, debemos ser más como Dios en toda nuestra manera de vivir, debemos ser santos. Y vamos a leer Efesios 5 del 3 al 7. Lo leemos todos juntos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Vamos a ver verso a verso. Entonces, mire, como personas nacidas de nuevo, deseamos imitar a nuestro Padre Celestial, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Y este versículo, hermanos, le voy a ser bien honesto. Algunos dicen que del 3 al 7, algunos comentaristas dicen que del 3 al 7 solamente está hablando que el cristiano debe ser santo en su sexualidad. Y bueno, yo no coincido mucho con esto, pero vamos a suponer que así es. Y no coincido porque claramente hace una división, pero vamos a pensar que así es. Entonces, yo como cristiano debo ser santo en toda mi manera de vivir en el área de mi sexualidad. ¿Ok? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene, que dice, a santos. ¿Qué palabra se menciona ahí? Primera palabra. Exactamente, ¿no? La palabra fornicación. Ahora, la palabra fornicación
en su significado más simple es pues teniendo relaciones con personas, bueno, tener relaciones antes de casarse con una persona. Ese es un significado simple. Y bueno, y si ese fuera el caso, entonces pues los casados pues ya estamos libres de eso, ¿no? Entonces, pero fíjese bien que la palabra fornicación en su significado más amplio tiene que ver con todas las relaciones ilícitas, ¿sí? Con todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Entonces, tiene que ver con el adulterio, ¿verdad? Tiene también que ver con la homosexualidad, tiene que ver con el lesbianismo, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con la pornografía, con todo, es más, con toda inmundicia, como se dice aquí. Con eso tiene que ver la palabra fornicación. Ahora, nos movemos en una cultura donde todos estos pecados que hemos mencionado son naturales, ¿verdad? Ya nadie se alarma porque pues se tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya nadie se alarma, ¿verdad? De que pues una persona que dice que es cristiana, ¿verdad?, ve pornografía. O sea, de eso ya casi nadie se alarma. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que todas esas cosas que tienen que ver con ese, llamémosle así, ese oscuro mundo de la sexualidad, el Señor dice, mediante su Santo Espíritu, que eso, ¿verdad?, no es ni siquiera honorable mencionarlo en los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros como hijos de Dios debemos estar lejos de todo eso, lejos de toda esa inmundicia o esa avaricia, perdón, de toda esa inmundicia. Y luego dice también la palabra avaricia, y esa palabra uno dice, bueno, pues avaricia siempre es desear más de lo que otra persona tiene. Pero avaricia, en el punto que está hablando aquí, es desear la pareja, es decir, desear al esposo o a la esposa de otra persona. Eso es avaricia. Y entonces el Señor dice, hijo, todas estas cosas ni deben mencionarse entre ustedes. Es decir, que ustedes no sean culpables de esto de ninguna forma. ¿Ok? Ustedes deben ser, gracias. Bueno, es que me asoleé el día viernes y mi garganta está muy afectada. Entonces esas cosas, hermanos, dicen, ni siquiera deben mencionarse entre ustedes. Ustedes deben mantenerse lejos de todo eso. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo hago, no? ¿Cómo hago? Porque sales a la calle, ves los anuncios, ves tu celular y te sale un anuncio de esos, ves la tele y te anuncian todo eso, y todo parece estar saturado de eso. Entonces, ¿cómo hago? Pues ahí tengo que volver al principio que me dio vida. Dios puso dentro de mí su Santo Espíritu y Él tiene el poder para que en el nombre de Jesús darme la libertad sobre esa forma de pensar, sobre esa forma de ver las cosas y pedirle a Dios que Él me ayude a salir de todo eso. Entonces, Dios dice, mantente lejos, sí,
Pero también te dice, te he dado mi espíritu para que eches mano de eso. Pero hay otra cosa más. El Señor dice, tu cuerpo, hijo, yo lo compré, yo lo redimí. Y no lo compré, no lo redimí para que lo uses en todo eso. Yo lo compré, yo lo redimí para que me glorifiques. Por eso dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero el cuerpo, dice 1 Corintios 6:13, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, yo soy santo. Ve, allí lo que el apóstol Pablo está repitiendo nuevamente, que para cambiar una manera o una conducta desastrosa, primero debo cambiar mi manera de pensar. Número 1. Después debo despojarme del viejo hombre y luego vestirme del nuevo hombre. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo el conocimiento de Dios y ahora le pido al Espíritu Santo que me ayude a quitarme esos harapos viejos, y luego le pido al Espíritu de Dios que me ayude a vivir en vida nueva. Y por eso es que el Espíritu Santo muchas veces, cuando comienzas a ver ese tipo de cosas o cuando empiezas a ser tentado, el Espíritu Santo dice, voltea a otro lado mejor, cierra tus ojos. O el Espíritu Santo también le dice, apártate de aquí, huye de aquí, cámbiale. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Sabe qué hago? Por ejemplo, hace mucho tiempo ya dejé de ver la tele. Y bueno, y lo único que veo son partidos de fútbol, porque ahí se garantizan 90 minutos de pura emoción. O decepción. Bueno, dependiendo a qué equipo le vayas, ¿eh? Pero bueno, veo deportes, pero igual tampoco todo el día hago eso. Entonces, eso. Y luego me he llenado de versículos que me recuerdan mi identidad en Cristo. También me he hecho sensible a la voz del Espíritu Santo cuando Él dice, cierra los ojos, apártate de eso. Pero hay que ponerle empeño a todo esto, hermano, porque si dejamos, fíjese, este curso que terminó de inteligencia espiritual, habla de que debemos dejarle el gobierno de nuestras emociones, de nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Y eso también, ¿cómo me ha ayudado? Porque cuando comienzo, hermanos, a pensar en alguna dirección equivocada, digo, Señor, perdóname porque esto no te agrada. Y te pido, Espíritu de Dios, que tomes el control sobre esto. ¿Y qué sucede? El Espíritu de Dios nos ayuda. Bueno, el punto es este, hermanos, que la persona que ha nacido de nuevo debe alejarse de fornicación y de toda inmundicia sexual. Y si tú estás aquí por primera vez y dices, bueno, pues es que yo no sé cómo hacerle. Bueno, pues si eres soltero y si estás en una relación así, pues mejor cásate. Ten la valentía de demostrar el amor a tu pareja con un compromiso, con un pacto, donde le vas a decir, bueno, yo prometo delante de Dios que amarte, respetarte. Haz ese pacto de compromiso. Bueno, si eres hijo de Dios, haz ese pacto de compromiso mejor a que estés en una relación así.
Entonces, hermanos, en eso debemos imitar a Dios en nuestra sexualidad. Debemos ser santos como Dios es santo. Ahora bien, en otra cosa que debemos imitar a Dios es en nuestra forma de hablar. Haciendo la división que ahora habla de otro tema, bueno, diríamos nosotros que es imitar a Dios en nuestra manera de hablar. Debemos hablar limpiamente. Efesios 5:4, ¿me ayudan? Dice, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien, que dice, con acciones de gracias. Hermanos, las palabras deshonestas, es decir, las palabras obscenas, sucias, palabras de doble sentido, los albures, las conversaciones necias, las groserías y toda esa forma de hablar, el Espíritu Santo dice, eso, hijo, no tiene lugar ya en ti. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, porque Él te ha lavado, Él te ha comprado con su sangre preciosa. Una sola naturaleza vive en ti, la naturaleza de Dios. Y por eso Dios dice, sé limpio en tu manera de hablar. Sé que es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. ¿Ok? Entonces, ya vimos en qué debemos seguir el ejemplo de Dios. Número 1, en la manera de amarnos y de perdonarnos. Número 2, en el ejemplo de la santidad. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora el texto presenta un desafío. ¿Cuál es el desafío? Y déjame decírtelo con todas las palabras serias y la solemnidad que este texto ofrece. ¿Cuál es el desafío? El desafío es este, hermanos: atender la solemne advertencia de Dios. ¿Cuál es la solemne advertencia de Dios? ¿Me ayudan a leerlo? Efesios 5, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: porque sabéis esto. Escuchen esto, me gusta mucho cómo dice la palabra de Dios. Saben esto, ¿sí? O sea, por eso les decía al principio, yo les repito las mismas cosas que ya saben, y por eso no me debo preocupar, ¿verdad? Entonces dice, porque sabéis esto. ¿Qué sabemos? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, ¿entendemos esa parte? Sí. No es muy difícil de entender. Dios dice, estas personas no entrarán en el reino de los cielos si no se arrepienten, claro está. Si no cambian su manera de vivir, estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, la palabra no es no en Dios. ¿Sí? Si Dios dice no, es no. Y luego nos advierte, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? O sea, que nadie te engañe y te diga, bueno, pues Dios puede aceptarte tal como eres. Tú puedes seguir en lo mismo, no hay problema. Y Dios dice, esas son palabras mentirosas. Esas son palabras huecas, vacías, no tienen un sustento bíblico. ¿Ok? Y luego dice, ningún fornicario avaro, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Que ellos van a ser juzgados por la justicia divina, o sea, por
por las injusticias de sus pecados, ellos van a ser juzgados porque nunca quisieron ponerse a cuentas con Dios. Entonces, si una persona en vida nunca se pone a cuentas con Dios, pues es obvio que cuando muera recibirá la justicia de Dios. O sea, eso es lógico. Entonces, por eso a ti y a mí se nos advierte: si tú dices que eres cristiano y sigues practicando eso, una de dos cosas ha sucedido: no eres hijo de Dios, no te has arrepentido, o no has comprendido las demandas de la palabra de Dios. La palabra de Dios demanda santidad en toda nuestra manera de vivir. Número 7. Luego dice: no seáis pues que partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres aparte, porque tú eres lavado con la sangre preciosa de Cristo, porque tú eres hijo de Dios, tú eres diferente. ¿Me explico? Entonces eres aparte. Entonces ese es el desafío del texto. Si alguien te dice que tú puedes seguir viviendo como tú quieras, sin hacer ningún cambio en tu vida, sin vivir en santidad, tienes dos opciones: creerle a esa persona e ir al infierno, o creerle a Dios e ir al cielo. Yo prefiero tener temor de Dios e ir al cielo. Hermanos, en esta tierra, ¿verdad? No cambiemos la gloria de Dios, no cambiemos las bendiciones eternas que nos tiene Dios por un momento, ¿verdad? Como dicen, de loquera. Así que, como les digo a mis hijas, tomen buenas decisiones. Así me digo yo también: toma buenas decisiones sobre tu sexualidad, sobre tu manera de vivir. Toma buenas decisiones. Y una buena decisión es tomar decisiones a favor de Dios. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, en esta hora queremos decirte gracias, porque nos recuerdas cosas que ya sabemos, Señor. Ya sabemos que debemos amarnos unos a otros y que debemos perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. Gracias, Padre. Pero también hoy nos dices que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, cuidando nuestra sexualidad, cuidando nuestro cuerpo, y también, Padre Celestial, diciéndonos, cuidando nuestro hablar siempre. Perdónanos, Padre, porque a veces se nos salen las palabras, Señor, sobre todo cuando estamos enojados. Pero ayúdanos, Padre Celestial, a cambiar nuestro corazón para que salgan palabras de gratitud delante de tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.